Palabra Fiel presenta Ministerio Mujeres Revestida y Fortalecida. Muy buenas noches, hermanas. Es un gusto recibirles, verles nuevamente a cada una de ustedes. Gracias por estar aquí, porque sabemos que todo buen regalo y todo don perfecto proviene del Padre de las Luces, al cual oramos en esta noche para que sea Él el único protagonista en medio de cada una de nosotras para la edificación de nuestra vida a través de la exposición de su palabra. Ya todas tienen su Biblia. Hermanas, esta noche vamos a tener el estudio de Rebeca y esta historia la vamos a encontrar en el capítulo 24 del libro de Génesis. Primeramente vamos a ver los versículos del 1 al 4. Pero bueno, hermanas, quisiera comentarles también que esta historia ha sido dividida en 3 partes, en 3 etapas de la vida de Rebeca. La primera es la juventud de Rebeca, para los que toman nota. La segunda es el matrimonio de Rebeca y la tercera es la maternidad de Rebeca. En estas 3 etapas de esta mujer, que son etapas por las que nosotros también vamos a pasar o estamos atravesando o vamos para allá, vamos a ver el ejemplo que nos va a dar esta mujer en las 2 facetas, refiriéndome a la parte cuando una mujer está sometida a la fe de Dios, está sometida al compromiso de seguir esos lineamientos, pero también cuando esa mujer gira su forma de pensar y va y cae y tropieza, y no solamente tropieza para ella, sino para los suyos. Entonces tenemos mucho que aprender de Rebeca en esta noche, así es que vamos a ver qué sucede con esta mujer. Sabemos que Rebeca es la mujer que fue escogida para ser esposa de Isaac. Isaac, lo sabemos muy bien, que es hijo de Abraham, es el hijo de la promesa, es el hijo en el que se iban a cumplir todas esas bendiciones, esas promesas de parte de Dios en ese hijo, en el hijo que Dios ya le había prometido que lo tendría. También Abraham, a pesar de ser el padre de la fe, estaba ya perdiendo esa seguridad, y recordemos que tuvo a Ismael, pero en este caso vamos a enfocarnos en Isaac y en Rebeca, que es la mujer que fue escogida para él. Así es que esta historia nos dice, en esta noche yo les leo traducción del lenguaje actual, y dice que Abraham era ya un anciano. Hermanas, ¿recuerdan que Abraham tuvo ya casi a Isaac cuando él tenía ya casi 100 años? Para este momento, cuando él está en esta posición de querer buscar una mujer para su hijo, él ya tiene para este tiempo 140 años y su hijo Isaac ya tiene 40 años. Es decir, ya él está en una etapa muy avanzada de su vida. Recordemos que la historia de estos hombres nos marcan que vivían unos años muy prolongados, no como los actuales, y este era el caso de Abraham. Entonces comenzamos nuestra lectura y dice que Abraham ya era muy anciano, es decir, ya tenía para este tiempo 140 años, y Dios lo había bendecido en todo. Recuerdan que cuando Dios le da la promesa a Abraham y le dice que salga de su tierra y de su parentela, de allá de Ur de los Caldeos, y le dice que en él serían benditas todas las familias de la tierra. En él, a él se le dan promesas muy grandes, y estas promesas él las atesora muy bien y las cree profundamente,
Y por eso precisamente es que él se ve en esta etapa de su vida con ese compromiso de prolongar esas bendiciones, de continuar con ese linaje, porque él tenía ese compromiso. Él sabía que Dios, después de haberle mostrado en su edad avanzada de haber podido concebir a Isaac, ya para este momento Abraham ya sabía que Dios era fiel en sus promesas. Así es que él ya no tenía la menor duda de decir, sí, yo tengo que continuar con este linaje, yo hoy estoy ya anciano, pero yo quiero conseguirle a mi hijo una mujer y tiene que ser una mujer piadosa, tiene que ser una mujer bondadosa, una mujer de fe, una mujer con virtudes. Y entonces él dice que un día Abraham le dijo a su mayordomo, este mayordomo que tenía Abraham era un hombre que había estado con él desde edad muy temprana y ya sabía toda la historia de su amo, en este caso de Abraham. Ya sabía que él había tenido a su hijo, que no podía concebir primeramente, después ya lo tiene. Él sabe toda la trayectoria de su amo, conoce de principio a fin lo que está pasando con él y por algo era su mayordomo. Recuerdan que también muchas historias de la Biblia nos mencionan esta parte del mayordomo como ese siervo fiel que estaba al lado de su amo y que conocía todo y que estaba dispuesto a obedecer y de confiar en lo que su amo le mandaba. Así es que era lo que estaba sucediendo con este mayordomo. Conocía muy bien a Abraham y sabía que si Abraham, su amo, le pedía un encargo, él tenía que cumplirlo al pie de la letra. Entonces Abraham le hace a este amo hacer un juramento y comprometerse a ir a buscar a una mujer para su hijo. Para buscar a esta mujer tenía que tener ciertos requisitos esta búsqueda. No era cualquier mujer, porque estamos viendo que era la prolongación de este linaje. Entonces, desde luego, esta mujer que sería compañera para su hijo tenía que ser una mujer que de inicio no podía ser cananea. ¿Por qué? Pues porque los cananeos eran considerados un pueblo pagano y no podía ser una mujer así para su hijo. Tenía que ser una mujer que fuese de su descendencia, es decir, de su parentela. Cuando él sale de Ur de los Caldeos para estar en Canaán, para ese tiempo ya habían pasado casi 4 generaciones para que esto sucediera en la vida de Abraham. Pero él había salido de un lugar para ir a otro. Y él entonces, él pide que sea una mujer que sea de alguna manera que pertenezca a su familia. Se necesitaba también que fuera una mujer que tuviera una fe en común con esta familia, que tuviera una madurez y sobre todo que tuviera un entendimiento de quién era el verdadero Dios. Tenía que ser también una mujer virgen y tenía que ser una mujer que estuviese dispuesta a ir a vivir a un lugar lejano de donde ella se encontraba en ese momento. Y esto era lo que este mayordomo tenía que buscar como los requisitos principales para encontrar y para cumplir con la enmienda que su amo le estaba haciendo. Así es que lo hace hacer este juramento y le dice, ve a mi tierra y busca entre mis familiares una esposa para él. Y el mayordomo, pues desde luego que dice, bueno, si yo tengo que ir a buscar una mujer a un lugar lejano, posiblemente esa mujer no quiera venir hasta acá, no quiera separarse de su familia para ahora unirse en matrimonio. Y eso es algo que puede sucedernos a muchas de nosotras cuando a lo mejor sabemos que en el momento de unirnos en matrimonio tenemos que dejar la casa de nuestros padres, en la cual hemos estado pues desde el día 1 en el que nacimos,
Y no es fácil muchas veces en esos lazos que se han formado con la familia, separarnos, ¿no? Y nos duele. Entonces, este mayordomo, pues desde luego que piensa en eso y dice, ¿y qué pasa si la mujer no quiere venir conmigo? Porque pues va a salir de allá y la tengo que traer aquí conmigo. Y entonces, este mayordomo que sabemos que conocía a su amo, que era un hombre de fe, que era un hombre de oración, no dudó en lo más mínimo orar por esta situación. Y es algo que cuando nosotros tenemos que tomar decisiones importantes, tenemos que tomar en cuenta que el orar y el consultárselo a Dios, por muy pequeño que lo veamos, es algo que es muy importante, porque Él sabe los planes que tiene para nosotros. Él puede ver más allá de lo que nosotros vemos, aunque nosotros hoy no podamos ver más que lo que nuestra mirada alcanza a ver. Pero Dios sí lo sabe. Entonces tenemos que orar a Dios y pedirle dirección sobre lo que vamos a hacer. Lo más insignificante que digamos, ay, pero ¿para qué voy a decir esto? Lo tenemos que decir porque no sabemos cuáles son los planes y no enfocadas nos van a traer grandes consecuencias. Habrá mucha gente que nos podrá decir, pero también nada va a ser igual a lo que Dios nos pueda hablar a nosotros de manera directa a través de la oración. Y era lo que iba a hacer este mayordomo, iba a orar por esta encomienda tan grande que le estaba siendo dada. Entonces este mayordomo se comprometió con su amo y dice que lo que hizo fue tomar a 10 camellos y llevarlos con él. Recuerdan para este momento que Abraham era un hombre muy próspero, era un hombre que ya tenía todo en abundancia. Entonces tomó 10 camellos de su amo, tiempo eran las alhajas, porque iba a ir en busca de esa mujer y no podía él regresar sin ella, y tampoco podía presentarse como cualquier persona, porque él iba representando a un hombre que poseía y lo que desde luego heredaría su hijo, el primogénito, el que tendría este beneficio. Y entonces él agarra los 10 camellos y se lleva todos estos presentes y dice que llegó a un lugar, a un pozo, donde iba llegando esta mujer, Rebeca. Y cuando la ve a la distancia, pues el amo, después de orar, dice, muy probablemente sea ella. A lo mejor él ya en el afán de decir, ojalá que sea esta mujer, ¿no? Pero sabemos que ya previamente él había orado. Y ve que se acerca, pero bueno, no sabe qué mujer es o de qué familia es, y él ya sabía los requisitos que tenía que cumplir y que se tenían que llevar a cabo para que él dijera, sí, efectivamente es esta la mujer que yo tengo que llevarle al hijo de mi amo, es decir, a Isaac. Y en el versículo 12 al 14, vamos a ver que un poquito antes, en el 12, dice, así el mayordomo oró así, ¿no? Haz que hoy me vaya bien. Mírame aquí junto a este pozo, ahora que las mujeres vienen a sacar agua, permite que la muchacha a quien le pida que me dé a beber agua de su cántaro, no solo me dé agua a mí, sino también a mis camellos. Así sabré que has sido bueno con mi amo y que ella es la mujer que has elegido para Isaac, quien siempre te obedece en todo. Y dice el versículo 15 que todavía no había terminado de orar cuando
el mayordomo cuando en ese momento llegó Rebeca con su cántaro. Y aquí vamos a ver esas cualidades de Rebeca en la etapa de su juventud. Eh, ¿Qué era lo que tenía ella? Pues era una mujer de 20 años, era una mujer muy joven, era una mujer muy activa, era una mujer también bondadosa, era una mujer piadosa, porque llegó con este cántaro y cuando el hombre le pide de beber, ella rápidamente se dispone a darle el agua con, con, un, con una actitud de empatía, con una actitud de piedad, de bondad, y no solamente sacó agua para darle a esta persona, sino también a sus camellos. Y recordemos que no era uno, eran 10. Y ahí nada más como dato informativo, estaba yo investigando y bueno, se dice que los camellos pueden beber hasta 114 litros de agua de un solo jalón. Y esto es porque son animales del desierto, son animales donde si ellos no se abastecen de este líquido, difícilmente ellos van a poder subsistir. Ya es parte de su naturaleza el que ellos tengan esta cualidad o esta forma de llevar su vida, este animal, y por eso dice que bebe hasta 114 litros de agua. Entonces, imagínense, 114 litros de agua para que estos camellos se saciaran, multiplicado por 10 camellos que llevaba este mayordomo, pues era muchísimo. Y ella con su cántaro estuvo dispuesta a sacar del pozo las veces que fuesen necesarias para satisfacer no solamente al mayordomo, sino también a estos animales que lo acompañaban. Entonces aquí podemos ver a una Rebeca en esa etapa de la juventud, también una mujer muy activa, muy proactiva, muy solícita a lo que la gente le podía pedir. Esta es una cualidad muy bonita porque la palabra también nos dice que la piedad es uno de los atributos más remarcados a quien muestra esta parte tan importante que vive en el corazón de la persona hacia los demás. O sea, esta actitud de empatía, de ayudar a los demás, es una forma muy importante de mostrar el corazón que tenemos. ¿Por qué? Pues porque dice también que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Entonces, este mayordomo le pide, dame de beber, y ella no lo duda y dice, claro que sí, le da de beber a él, le da ella misma propone decir, te doy a ti y también le doy a tus camellos. Entonces, aquí estamos viendo esta parte muy bonita de esta mujer. También se dice que Rebeca tenía una belleza que se distinguía, fuese una mujer muy buena por esa forma de actitud que ella tenía, esa forma tan de iniciativa que nadie le decía, sino que nacía de su corazón. Y así es como estamos viendo a Rebeca en esta parte. También vamos a ver de ella que es una mujer muy valiente. ¿Por qué? Porque bueno, cuando ya se acerca a platicar con este mayordomo, él desde luego le dice, bueno, ¿y quién es tu familia? Le empieza ya a hacer preguntas a ella. Y cuando ella le empieza a dar informes acerca de quién es su familia y se da cuenta que es familia de Abraham, este mayordomo, y entonces ya va viendo que todas las cosas ya van cuadrando, ya se van entretejiendo. Entonces, claro que desde ahí implica también que ya este hombre empieza a decir, sí, ella es la mujer. Pero no solamente se queda ahí, sino que la cuestiona, le dice quién es tu familia, cuál es tu descendencia, dónde están, ¿crees tú que sea posible que podamos pasar la noche ahí
no solamente yo, sino también todos mis camellos. Y ella le dice, sí, yo no dudo que pueda también hacerlo. Entonces vemos a una mujer con una iniciativa muy bonita, con un comportamiento también de mucha seguridad. Esta Rebeca también a lo mejor no la podemos imaginar como una mujer muy amada por su familia, por eso ella también le daba esa seguridad de decir, sí, yo sé que mis padres no me van a negar lo que yo les pueda pedir, porque ella conocía a sus padres y sus padres a ella. Entonces, aquí estamos viendo esta parte muy bonita, esta parte muy generosa, esta parte del esfuerzo de ella para dar sin recibir nada a cambio. De eso nos habla la generosidad. Dar sin esperar recibir nada a cambio. No solamente se está refiriendo esta parte generosa a lo material, sino también se está refiriendo a un espíritu generoso, a un espíritu solidario, a un espíritu altruista y de sentir esa parte de ayudar a los demás, a quienes lo necesitan, preocuparse por ellos y brindarles una atención desinteresada. Entonces, estamos viendo todas estas partes muy bonitas de Rebeca en esta etapa de su vida. Y dice que, pues entonces, ella empieza entonces a decir, sí, soy hija de Betuel y de Milca, y le empieza a hacer ya el recuento de la historia, y este mayordomo dice, ok, Rebeca entonces viene siendo, como la historia lo marca, como la prima en segundo grado para Isaac, porque era parte de la familia del hermano de Abraham. Y aquí vamos a ver que, bueno, ya sucede todo esto, van a su casa y cuando llegan ahí, el mayordomo dice que nuevamente se inclinó y dio gracias a Dios con estas palabras. En el versículo 26 dice, alabado seas Dios de mi amo Abraham, pues siempre has sido bueno y fiel con mi amo. Has guiado mis pasos hasta la casa de sus familiares. Y al oír esto, Rebeca corrió a su casa para contarle a su madre lo sucedido. Su hermano Labán vio el anillo y las pulseras que Rebeca traía puestas, porque recordemos que este hombre cuando salió con los camellos y salió con las joyas, pues lo llevaba. Cuando él ya ve que sí, le coloca a Rebeca un anillo y las pulseras, aquí lo podemos ver, ¿no? En la imagen, que se las coloca, y cuando ve que ya las trae puestas, dice, y la oyó contar lo que aquel hombre le había dicho. Entonces salió corriendo a buscar al mayordomo y lo encontró junto a sus camellos cerca del pozo y le da la bienvenida. Bienvenido, Dios lo ha traído con bien hasta este lugar. Venga usted a mi casa, no se quede aquí afuera, ya he preparado un lugar para usted y también para los camellos. El mayordomo lo acompañó y una vez en la casa, Labán les dio agua a él, a sus hombres, para que se bañaran. O sea, ya era parte del corazón de esta familia el tener esa generosidad, el tener no solamente de hacerlo porque sí. Entonces aquí estamos viendo también la importancia que tiene la familia, los padres, como ejemplo para los hijos, porque desde luego que si esta mujer era así, era porque sabía que de alguna manera ejemplo había tenido y lo había aprendido, pues de quién, de sus padres. Entonces dice, les dio agua a él y también para que los camellos se bañaran. Y a los camellos les quitaron la carga y les dieron de comer. Y entonces en ese momento ya el mayordomo dice, bueno, pues no comeré hasta que no les cuente yo en realidad por qué estoy aquí. Y entonces ya le empieza este mayordomo a decir, mi amo Abraham es muy rico
pues Dios lo ha bendecido mucho, le ha dado ovejas, ganado, plata, oro, sirvientes, sirvientas, camellos y de todo. Además, él y su esposa Sara tuvieron un hijo y a pesar de ser ya muy ancianos, a ese hijo, mi amo, le ha entregado todas sus riquezas. A mí me hizo jurarle que no casaría a su hijo con ninguna mujer de Canaán. Más bien me pidió venir acá y buscarle esposa entre sus familiares. Y, y le empieza a contar, ¿no? Desde el momento en el que él sale, desde el momento en el que Abraham le hace hacer este juramento, también le cuenta, le dice, bueno, pues yo también le comenté a mi amo que qué pasaría si esta mujer a quien yo vengo a buscar, pues no quiere acompañarme. Y dice, pero entonces mi amo me dijo, toda mi vida he obedecido a Dios, así que Él enviará a su ángel para que te acompañe y haga que te vaya bien en tu viaje. Pero tú debes buscarle a mi hijo una esposa entre mis familiares. Es decir, Abraham nuevamente, aún en esa etapa de su vejez, en esa etapa final, él ya tenía plenamente la certeza de decir, toda mi vida he obedecido a Dios. Y sabemos que en la obediencia a Dios está la bendición. Entonces, Abraham no dudaba de esta consecuencia de la obediencia. Así es que dice, así es que el ángel te enviará para que te acompañe y te vaya bien. Es decir, para que tú vayas a esta encomienda que te estoy haciendo, el objetivo se cumpla y tú traigas esa mujer. Y también le dice, bueno, si ellos no quieren dártela, pues vas a quedar libre de este juramento que me has hecho. Pero entonces los padres le preguntan y mandan a decirle a Rebeca, bueno, ¿tú estás de acuerdo en irte de aquí donde estamos hasta estas tierras que pues desde luego era una distancia considerable, era también separarse de ellos? Y ella está de acuerdo. En esa iniciativa que también tuvo para darle a los camellos y para darle a este hombre de beber, también tiene la iniciativa y dice, sí voy. O sea, era una mujer también de decisión y dice, sí voy. Y aquí vamos a entrar a la segunda etapa en la vida de Rebeca, que va a ser la etapa de su matrimonio. Y en esta etapa del matrimonio, en el que ella dice, sí voy, entonces, vamos a ver que en esta parte vamos a ver ya cómo la vida de esta mujer va a dar un giro. O sea, sí es una mujer con iniciativa, sí es una mujer dispuesta, sí es una mujer con mucha fe, con mucha enseñanza de parte de sus padres, pero va a llegar aquí al matrimonio. Y este matrimonio con Isaac verdaderamente suena muy romántico y muy hermoso, porque a pesar de que en esos lugares la poligamia era una cosa que se daba como parte ya de una cultura en esas tierras, vamos a ver que la historia nos va a marcar que Isaac se enamoró profundamente de ella al grado de que fue la única mujer que él tuvo en su vida. O sea, tenía ya esta bendición de seguir siendo una mujer muy amada. Pero ¿qué sucede en el corazón de la mujer cuando tienes muchas veces todo y vas caminando bien y resulta que en algo vienes y tropiezas? ¿Y qué es? Aquí surgiría una pregunta muy importante, pues para todas nosotras, o sea, ¿qué sucede para que esta vida que nosotros hoy tenemos, en la que hemos decidido empezar a caminar, el día de mañana se torne en algo adverso, en algo contrario? Y yo creo que la única respuesta que podemos encontrar es que si nosotros nos separamos de Dios, de los caminos de Dios, si nosotros dudamos de la fe que Dios demanda de nosotros, si nosotros dejamos de poner nuestra confianza en Él, nos vamos a perder.
el pámpano no puede estar separado de la vid, porque si está separado de la vid muere, se seca, ya no percibe esa fuente de vida que lo mantiene. Y así es en este caso la mujer. Si nosotros ya tenemos una etapa de la juventud y hoy estamos a lo mejor en la etapa del matrimonio, debemos de ser esa continuidad, pero no lo vamos a poder hacer si nosotros estamos separadas de Dios. Si nosotros decimos y queremos sentirnos sabias en nuestra propia opinión y dejarnos guiar por nuestros pensamientos. Por eso me gustaba mucho el canto que escogimos en esta noche para esta enseñanza. Derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad, porque era lo que estaba pasando en esta etapa de Rebeca, en esta etapa del matrimonio. Llega con un hombre que dice que desde que la vio llegar a lo lejos, quedó tan impactado de su belleza que para este momento él ya había, Isaac ya había sufrido la pérdida de Sara, de su madre. Ya vivía él una etapa de duelo hasta cierto punto, de sentirse triste, pero cuando él ve a Rebeca, dice que la llevó a su campaña, a su casa, donde estaba, y ahí se casa con ella, está con ella y encuentra en ella ese consuelo ante el duelo que él estaba atravesando por la pérdida de Sara, su madre. Y también la palabra dice que el que haya esposa haya el bien. Y esa es la gran pregunta en la etapa del matrimonio para muchas mujeres. O sea, en realidad, tú has entendido o has comprendido que si tú te unes en matrimonio, tú tienes que ser esa parte idónea para tu esposo, ser el bien en su vida, ser esa persona que aunque él esté o no esté, sienta ese cobijo, sienta esa compañía, sienta ese compromiso, sienta esa continuidad de un pacto que Dios demanda en el matrimonio. No es tú haz lo tuyo y yo hago lo mío, y esto nos está hablando a todas en esta noche, porque tenemos que hacer todas las cosas en unidad. Si nosotros lo hacemos separados, va a suceder lo que pasó aquí con Rebeca en esta etapa del matrimonio. Rebeca entonces dice que se une con Isaac y ella no puede concebir. Ella sufre de una esterilidad, pero ante esta situación, Isaac se vuelve empático con ella, desde luego pues la ama mucho, le tiene mucho cariño y se siente también mal porque ella no puede concebir, y dice que él dobló sus rodillas y oró a Dios pidiéndole que ella pudiera concebir, y Dios le concede este privilegio en su matrimonio de poder concebir no un hijo, sino dos hijos de un jalón. Y cuando ella está en esta etapa de la maternidad, dice que estos hijos peleaban dentro de su vientre, dentro de ella tenían esa lucha de pelear el uno con el otro. Y cuando llega el momento de dar a luz, nacen dos hijos, y estos hijos son Esaú y Jacob. Y Esaú es un hijo que se dice que esta lucha ya significa o nos hace ver que iba a ser una relación violenta entre los hermanos. Pero vamos a ver hasta dónde nosotros como madres también somos las que quizás fomentamos este tipo de situaciones en nuestros hijos y provocamos que entre ellos exista esa rivalidad, ese celo, esa parte que no debe de existir, porque nosotros como madres tenemos que amar y que guiar a nuestros hijos para que ellos se quieran, para que ellos se protejan, para que ellos se cuiden las espaldas, para que ellos sean uno
Y era lo que estaba pasando aquí con ella. Ya desde el vientre donde se encontraban estos hijos, ya peleaban, ya se veía un ambiente de violencia, un ambiente que inclusive a ella misma le causó el ir ante Dios y decir, si de esto se trata la maternidad, pues ya no quiero. O sea, ya de verdad esta situación es difícil para mí. Sabemos que en la etapa del embarazo los bebés por dentro pues se mueven, ¿verdad? Pero aquí, ¿cómo sería? ¿Se imaginan cómo sería este movimiento para que ella sintiera ya esa angustia de decir qué está pasando en mi vientre porque siento esta agresión? Y es tan así que va delante de Dios y le dice, pero ¿por qué está pasando esto? Y era una lucha ya que se veía de una superioridad entre Jacob y Esaú. Y Dios le dice, bueno, serán dos pueblos separados cuando ellos nazcan. Tus hijos representan dos naciones, dos pueblos, separados desde antes de nacer. Es decir, uno será más fuerte, otro será más débil, y el mayor servirá al menor. Ahí ya estaba viendo, desde luego, una promesa de parte de Dios para el cumplimiento de su palabra. Pero yo quiero que veamos esta noche a Rebeca como esa parte mujer, como esa parte, no porque hagamos menos el propósito que Dios tenía, eso no lo podemos separar, pero sí queremos tocar y ver el tema de la parte humana de esta mujer. Entonces, vemos que ya estaba siendo la situación como ya no tanto la esperada por parte de ella. Esaú dice que nació primero y tenía la piel rojiza y todo el cuerpo cubierto de pelo. Y Jacob nació agarrado del talón de Esaú. Y aquí vamos a ver también dos partes diferentes en estos hijos. Esaú se dedicaba más a lo que era ser cazador, le gustaba más estar en el campo, es decir, era un hombre con más carácter, era un hombre más aguerrido, porque pues para ir a cazar tenía que tener hasta cierto punto la sangre fría para ir y matar al animal y traerlo y cocinarlo, y era lo que él hacía, le gustaba esa parte. Pero por otro lado estaba Jacob, que era un hijo más tranquilo y que le gustaba más estar en casa, y dice que por eso Rebeca quería más a Esaú. Y por el otro lado, Isaac quería, Rebeca quería más a Jacob y Isaac quería más a Esaú. Y entonces aquí estamos viendo ya también otra parte dentro del matrimonio que no debe de existir entre los padres. No debemos de hacer esas divisiones entre decirle a lo mejor a los hijos, sabemos que son distintos, los que tenemos hermanos, sabemos que también nosotros tuvimos hermanos y que somos distintos a ellos, pero si nosotros entendemos el propósito de Dios por el cual ha formado las familias, sabemos que si todos cumplimos con nuestro fin, vamos a poder entretejer una familia en armonía, porque lo que un hermano no tiene, el otro lo tiene y va a ser ese complemento dentro de la familia. Y no podemos como padres hacer esas divisiones de decir, yo quiero más de este hijo porque se parece más a mí, porque es más obediente, a este no lo quiero porque es más rebelde, o a este no lo quiero porque me trae puras quejas de la escuela y ya no sé qué hacer contigo y yo quisiera que fueras como tu hermano, que se saca puro 10, y empezar a hacer ese tipo de comparaciones, que era lo que estaba sucediendo ya en esta etapa del matrimonio de Rebeca. Aquí ya empezaba a haber una división así demarcada. Ya por un lado Isaac con uno de los hijos y Rebeca con el otro hijo. Porque aquí vemos que pues uno era más violento, más aguerrido, y el otro pues era más tranquilo y le gustaba más estar en casa, posiblemente estaba más pegado con ella,
y eso a ella le traía como que cierto encanto por ese hijo. Pero esta es una gran enseñanza para nosotros porque nosotros no debemos de tener este tipo de comportamientos con nuestros hijos. Sabemos que nuestros hijos no se van a quedar en la edad en la que están, que van a crecer, y lo que nosotros hoy les fomentemos a ellos va a ser lo que va a impactar sus vidas en una etapa de adolescencia y en una etapa aún de matrimonio. Entonces, nosotros tenemos ese gran compromiso con ellos de guiarlos, de amarlos y de quererlos por igual. Si bien son diferentes, sin duda alguna, Dios por algo los puso en nuestras manos para enseñarnos algo. Así es que también este es un punto muy importante que tenemos que tener. Y aquí vemos que, bueno, estos hijos ya estamos para este momento en el capítulo 25, para que vayamos allá. Y en el capítulo 25 vamos a ir a leer del 29 al 33, donde, bueno, Jacob le pide los derechos de hijo mayor a cambio de una sopa de lentejas. ¿Cómo sucedió todo esto? Bueno, pues sucedió que bueno, pues sabemos que a Saúl le gustaba ir a cazar, traer las cosas y prepararlas, ¿no? Y ya se encontraba para este momento, él ya tenía su sopa de lentejas, su comida, y llega Jacob y entonces pues él trae hambre y le dice a Esaú, dame tus derechos, y Esaú rápidamente le dice, te los regalo ahora mismo. O sea, no dudó en decir, te lo doy. ¿Por qué? Porque su hambre era tan grande que para él lo único importante era saciar su hambre de ese momento sin importarle la parte del privilegio que él tenía como hijo primogénito. La primogenitura tiene unos rasgos muy marcados hasta la fecha. En algunos lugares sigue siendo así. Ustedes pueden ver que aún en la realeza, en todas esas partes que se heredan, el primogénito es el que va a heredar todos los derechos, todos los privilegios, todo lo que los padres poseen. Entonces, el hijo primero tiene esta parte muy importante. Pero bueno, Esaú la tomó por menos porque era más grande su hambre y dijo, ahorita mismo te lo regalo, pero dame de comer porque pues yo tengo mucha hambre, ¿no? Y entonces, bueno, Jacob le exigió a cambio renunciar bajo juramento a sus derechos de hijo mayor. Y rápidamente, pues Esaú ni tardo ni perezoso lo juró, y Jacob le dio un poco de pan y de sopa de lentejas que estaba preparando, y bueno, pues ya Esaú se lo comió, lo bebió, se levantó y se fue sin darle mayor importancia. Pero aquí quisiera hablarles un poquito acerca de los privilegios que tenía esta primogenitura. Y bueno, la primogenitura nos lo dice en Génesis 27, ahí cuando tengan tiempo de leer este capítulo para entender un poquito más, ahí está. Y dice que al primogénito le correspondía ser el jefe de la familia al morir el padre. Tenía también obligaciones, pero también tenía muchos derechos, como todo. Esta parte de ser el primogénito, vamos a ver que va a ser el que va a quedar a cargo de la familia al morir el padre. Tenía que ser digno de recibir esta responsabilidad y no podía perderla por ninguna iniquidad. Y esto lo vamos a ver en Primera de Crónicas 5, del 1 al 2. Y se consideraba bajo la ley de Moisés que este hijo primero pertenecía desde luego a Dios y debía recibir el doble de posesiones de parte de su padre. A la muerte del padre,
era responsable de cuidar de la mamá y de los hermanos, si lo hubiese. Y aquí vamos a ver también que este es un simbolismo de la primogenitura de nuestro Señor Jesucristo y su ministerio. Jesús es el primogénito de los hijos de los hombres, es el unigénito del Padre en la carne y es el primero en levantarse de entre los muertos en la resurrección. Vemos que esta parte de los primogénitos era algo muy importante para el pueblo de Israel y era lo que estaba sucediendo y era lo que le correspondía a Esaú. Pero, bueno, la vende, la cede y la cede por lo menos. O sea, lo tomó como, esto no lo quiero. Y vamos a ver entonces que a Jacob se le va a conocer como la persona que viene a ser el engañador para su padre, el suplantador de una postura que a él no le correspondía y vamos a ver hasta dónde la madre, en este caso Rebeca, tiene participación para llevar a cabo todo esto. ¿Por qué? Porque no perdamos de vista que su hijo, que ella tanto quería, pues era Jacob. Entonces, sucede de que, pues bueno, Rebeca lo ama más y va a hacer algo, va a escuchar, ya cuando está viendo que su padre Isaac, para esta etapa en el que él va a heredar todo lo que a él se le había sido dada, él ya había perdido en esta etapa de su vida, en esta etapa de vejez, se dice que ya había perdido la vista, ya estaba quedando ciego. Rebeca era más joven, porque recordemos que ella tenía 20 años y Isaac tenía 40 cuando se casaron. Entonces le llevaba una diferencia de 20 años, pero para este momento ya su corazón de Rebeca ya no estaba como debía ser. Quizás en la juventud, cuando nosotros conocemos a alguien que tiene más años que nosotros, no se ve mucho la diferencia, pero cuando la etapa del ser humano va avanzando y vemos esa gran diferencia de edades entre un matrimonio, ahí es a donde ya empieza a pesar, ahí es a donde ya muchas veces el amor se pone a prueba y se da uno cuenta de que no es el mismo, porque también existen muchas cosas que vienen a marcar etapas diferentes en la vida. 20 años de diferencia, pues es un buen número. Y era lo que estaba pasando aquí ya con Rebeca. O sea, ya veía a Isaac como un anciano que estaba ciego, ella estaba más joven y ya no le importaba tanto el amor hacia él, el compromiso, el pacto, ya estaba perdiendo todo ese sentido en su vida. Y entonces ella ya para este momento escucha que su padre va a bendecir, va a heredar y ella le propone a Jacob suplantar a su hermano. Lo plantea también o lo planea también con él, que él hasta cierto punto dice, pero ¿y si mi padre me descubre que yo no soy? Porque recordemos que al nacer uno era rojizo y velludo y el otro no. Entonces ya desde ahí pues ya había una diferencia que el padre pues ya conocía en sus hijos. Pero aquí entra ella y le dice, no te preocupes, yo voy a hacer lo que está en mis manos y si tu padre te descubra, que caiga sobre mí toda la maldición, todas las consecuencias. O sea, ella ya estaba perdiendo la dirección de su corazón por estarse enfocando más en la parte carnal, en la parte terrenal, en la parte más pecaminosa. El caer ya en un estado de pecado te lleva a ir así, como cuando estás caminando sobre terrenos pedregosos. Tarde o temprano vas a ir a caer. Y era lo que estaba pasando con ella. Entonces ella ya dice, inclusive hasta que caiga sobre mí y yo te voy a decir.
el padre le pide al hijo, para heredarle esto, le pide que le cocine. Recordemos que Esaú pues era un hombre que estaba enseñado a eso, a ir a cazar, a ir a cocinar, ir a preparar el alimento. Y le dice, tú sabes lo que a mí me gusta, ve y prepárame de comer y tráemelo porque yo te voy a bendecir. Y entonces, pero Rebeca también conocía los gustos de su esposo y también le dice a Jacob, no te preocupes, yo sé lo que le gusta de comer a tu papá y yo lo voy a preparar y tú se lo vas a dar y te voy a traer las ropas y te vas a cubrir los brazos para que no te descubra todo el vello que tienes y tú recibas esa bendición. Es decir, ella estaba prestándose en su corazón a engañar al propio esposo con tal de conseguir ese fin en ella. Y aquí vemos que definitivamente esta falta de respeto, de compromiso, de dirección y de actuar en la carne la lleva a tener grandes consecuencias. Desde luego lo hace, es engañado Isaac, bendice al hijo que no es, y cuando Esaú, bueno, hasta le dice, tan rápido ya cocinaste, porque pues ella rápido se puso a preparar el platillo y le dijo, ahora llévaselo. Y entonces pues él le dice, oye, tan rápido ya hiciste todo esto, y le mienten y le dicen, sí, ya lo hicimos. Y entonces, pues bueno, él lo toca, se da cuenta y más o menos de las cosas, y pues no se da cuenta muy bien porque sí cae, ¿no? O sea, cae en esta trampa y finalmente bendice al hijo que no es. Y cuando Esaú regresa, pues bueno, llega y le dice, padre, ha sido engañado, llora y le dice, bendíceme a mí también, y se siente frustrado y se siente despreciado, pero entonces ahí estamos viendo también la consecuencia del desprecio de la primogenitura que él tenía desde el principio. Él también actuó en su carne por su hambre y también despreció esta primogenitura, y hoy está viendo cómo a través de este engaño él está siendo también alejado de esta situación. Él se siente frustrado, la bendición es ya para el otro hermano, y entonces el padre le dice, ya lo he hecho con tu hermano y ahora lo que sucederá es que tú servirás a él y sí, tendrás una bendición, pero ya no tendrás la que era para ti. Así es que Rebeca hace estos planes, y inclusive en ese amor que, entre comillas, ella profesa tenerle a este hijo, le dice, hijo, obedece, ¿no? O sea, obedece y hazlo. Y entonces el otro va y también lo hace. Y bueno, viene una situación de odio y de amargura entre los dos hermanos, a consecuencia de esta decisión de parte de la madre, de parte de Rebeca. Viene esta disputa y se tiene que ir el hijo, se tiene que ir Jacob, porque Esaú en su violencia, cuando se da cuenta, pues lo quiere matar, quiere acabar con él, y este hijo se va. Y dice que Rebeca jamás volvió a ver en su vida a Jacob. Al hijo que tanto quería, jamás lo volvió a ver. Es decir, la consecuencia llegó hasta ese extremo que ella misma lo padeció. Y así es como podemos ver a grandes rasgos ya podemos dejar de compartir a grandes rasgos la vida de esta mujer. Es algo que nosotros hoy vemos en esta noche, cómo se empieza y cómo se va terminando. Si nosotros no permanecemos, o sea, llega un punto en el que nos perdemos y vino la consecuencia. O sea, ya al final, aunque ella quería, ya ni ella misma disfrutó de nada de esas cosas, ya no vio a su hijo, ya, todo se perdió. O sea, toda la dirección perdió su control y tuvo ella también estas grandes consecuencias. Así es que bueno,
oremos al Señor y pidamos que nos ayude, que nos dirija en la etapa en la que hoy nos encontramos nosotros y que nos permita ser esas madres que tengan esa sabiduría para poder dirigir a los hijos que Él nos ha dado, que ha puesto en nuestras manos, y que algún día Él pedirá cuentas de cada uno de ellos y de todo lo que nos ha sido dado. Padre, gracias te queremos dar en esta noche, Señor, por esta palabra, por el ejemplo a través de esta historia de Rebeca. Palabra Fiel presentó Ministerio Mujeres Revestida y Fortalecida. No olvides buscarnos en Facebook y YouTube como Iglesia Palabra Fiel CDMX y seguir las transmisiones por Zoom.